Ahí en Éxodo capítulo 34. Éxodo 34. Hola, hermano, buenas noches. Versículo 12. Éxodo 34, 12, por favor. Vamos a leerlo. Bueno, le voy a dar lectura. Si ustedes gustan seguirme con su vista. Y luego me gustaría hacer una oración. Vamos a hablar de un mandamiento de un Dios amoroso. Éxodo 34, 12 dice así: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Señor, que nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das también de estar en este lugar, reunidos en tu nombre, dándote gracias, Señor, glorificándote en todo momento, con todo nuestro corazón, como tú lo escuchaste en las acciones de gracias. Queremos rogarte, Señor, en esta noche que tú nos ayudes, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos meditar profundamente en tu palabra, que podamos estar concentrados, Señor, en lo que tú nos estás diciendo, que quites todo obstáculo de nuestro corazón, todo estorbo que pueda distraernos y que estemos atentos, Señor, a tu voz. Háblanos, Señor, el día de hoy y danos, Señor, los mandamientos, el llamado, Señor, que tienes para nuestra vida el día de hoy, Señor. Te pedimos que lo hagas a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu y de tu Santo Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje viene luego de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, liderado por Moisés, había sido rescatado de Egipto. Ya habíamos estado viendo algunos pasajes anteriormente. Estuvimos siguiendo el camino, vamos a decir así, del pueblo de Israel, ¿verdad? Por donde pasaban. No vimos todos los versículos, obviamente, ni todos los pasajes, pero vimos algunos acontecimientos o eventos importantes, ¿verdad?, del pueblo que le pasaron al pueblo de Israel. Y empezando por la liberación que Dios había hecho con su pueblo, ¿verdad?, que estaba esclavizado, cautivo ahí en Egipto. Dios los rescató físicamente, pero los rescataría espiritualmente o en su corazón conforme fuera avanzando los días, los meses, los años, ¿verdad? Era algo progresivo que Dios estaba haciendo y se necesitaban muchas cosas, ¿verdad?, para que Dios hiciera ese rescate espiritual. Digo, haciendo esta comparación, ¿verdad?, de cómo Dios los sacó de Egipto, pero ellos no sacaron, como muchos lo dicen, ¿verdad?, y estoy de acuerdo, ellos no sacaron a Egipto de su corazón. Egipto seguía en su corazón. Y hay una causa para ello, ¿verdad? Hay una razón que me gustaría ahorita meditar en ello. Dios ya les había dado muchas cosas, ¿verdad? Muchos milagros. Dios les había hecho vivir cosas que nunca nadie había vivido jamás. Les había hecho ver milagros, ¿verdad? Como cuando
Dios cambió las aguas amargas de Mara, justamente luego de 3 días, después de salir del mar de donde Dios los había hecho pasar en seco, ¿verdad? En medio. Ese fue uno de los milagros que hizo también, juntamente con las plagas que trajo a Egipto, dejando caer todo su poder, ¿verdad? Todo el peso de su poder, de su brazo en Egipto. Y Dios los había rescatado del ejército egipcio, los había rescatado del desierto, que ese era otro monstruo, ¿verdad? Que también se los estaba a punto de tragar. Estaban 3 días, habían durado caminando por el desierto de Shur, y casi a punto estuvieron, ¿verdad? De que así como el mar se tragó al ejército egipcio, de esa manera también se tragara el desierto al pueblo de Israel. A punto, ¿verdad? A milímetros, porque ya tenían días sin tomar agua. Y luego llegaron a esas aguas, Dios les dio ese milagro, ¿verdad? De cambiar las aguas. Ya vimos cuál era el centro del poder de Dios, en qué se basa todo lo que Dios hace, ¿verdad? En Cristo, desde el Antiguo Testamento. Este árbol, ¿verdad? Que fue echado a las aguas y que endulzó las aguas, el cual representa al Señor Jesús, a lo que haría el Señor Jesús en su pueblo primeramente y en nosotros, que ahora somos su pueblo. Y todo lo que vendría más adelante también, ¿verdad? Todas las bendiciones que Dios traería más adelante. Pero primero, antes de entrar a esa tierra que Dios les había prometido, perdón, antes de entrar a esa tierra, ellos primeramente tendrían que encontrarse con Dios. Dios tenía que tratar con ellos porque no podían entrar nada más así. Precisamente porque había una razón, ahorita la razón que les decía, que ahorita me gustaría meditar un poco. Hay una razón por la que Dios les da este mandamiento que ahorita leímos en este versículo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea tropezadero en medio de ti. La razón por la que Dios les da este mandamiento, y creo que es la causa inicial, no la principal, sino la inicial. Por ahí inicia el mandamiento, debido a la naturaleza que hay en el hombre. Dios sabía lo que había en el corazón del hombre, lo que hay. Dios conoce de manera profunda, conoce todo lo que hay en el corazón. Tal vez ni nosotros mismos podemos ver todo lo que Dios sí puede ver en nosotros. Hay pecados en nuestro corazón de los cuales nosotros no hemos confesado porque ni siquiera sabemos que están ahí. Y claro que lo hacemos de una forma, vamos a decir así, general o indirecta, ¿verdad? Le decimos a Dios, Señor, por esos pecados que no puedo ver, perdóname también. Es bíblico eso, la palabra nos enseña esto, ¿verdad? Por medio del rey David. Así oraba David. Y de esta manera también nosotros hemos aprendido a orar. Y por supuesto que Dios nos perdona por esos pecados también. Pero a lo que voy con esta meditación acerca de ese punto es que Dios conoce a la perfección todo lo que hay en nosotros. Cada pensamiento, por más oculto que esté, a los ojos de Dios no se puede esconder. Y justamente esa es la causa por la que Él les da este mandamiento. Dios sabía lo que había en el corazón de ellos. Y no solamente a profundidad, como ahorita lo vimos, como ahorita lo estábamos platicando, ¿verdad? No solamente porque Dios sea omnisciente, porque a veces también podemos confundirnos a ese respecto y confundir la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Algo así como si fuera una computadora, ¿verdad? Como si Dios no tuviera un corazón, como si Dios no tuviera sentimientos o si Dios no tuviera ese amor, ¿verdad?
sentimental que une a sus hijos y que los abraza. Y vemos esa omnisciencia de Dios como algo mecánico, como algo, como si fuera algo frío. ¿A qué me estoy refiriendo con esto, hermanos? Que no porque Dios sea omnisciente y conozca todo, como ahorita ya dijimos, no significa que Dios, hermano, no se comunique con nosotros o no tome en cuenta lo que vea en nuestro exterior. O sea, Dios sabía lo que había en el corazón de ellos, pero también se había relacionado con ellos de una forma indirecta, porque con quien se relacionaba Dios era con Moisés. Pero se había relacionado con ellos por medio de sus milagros, por medio de las bendiciones que les había dado, por medio de la mano poderosa, cómo vieron ellos que Dios los liberó de Egipto, algo que no se podía hacer, y Dios lo hizo. Entonces ellos de alguna forma ya estaban relacionándose con Dios. Y aún así, ellos tropezaron, murmuraron contra Dios, contra Moisés, pero si murmuraron contra Moisés, que era el siervo de Dios, que era el que Dios escogió para liberar al pueblo de Israel, entonces también murmuraron contra Dios. Entonces, ahí de esa manera se habían relacionado el pueblo de Israel con Dios y Dios con su pueblo. Y todo ese comportamiento también Dios lo veía. Dios veía lo que habían hecho mal, pero a la vez también lo que había en el corazón. Y por todas estas causas, por todas estas razones, es que Dios les da este mandamiento. Dios sabía lo que tiene. Dios sabe lo que tiene. Es como el caso de nosotros, ¿verdad? Y nuestros hijos. Sabemos lo que tenemos. Sabemos, si alguien viene y nos da una queja acerca de ellos, sabemos si fue verdad o no lo que nos están diciendo. Claro que otra cuestión es que nos engañemos nosotros mismos, ¿verdad? Y que neguemos lo que nos vienen a decir acerca de nuestros hijos, sabiendo en el fondo que sí pudo haber hecho nuestro hijo eso de lo que se están quejando. Pero los conocemos muy bien. Nuevamente la misma frase, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos. Y lo mismo pasa con Dios. Aunque nosotros, pues en nuestro caso es distinto, ¿verdad? Porque nosotros nos equivocamos. Podemos juzgar, podemos decir, yo conozco muy bien a mi hijo o a mi hija, y esa queja que me están dando no va con el comportamiento que yo conozco de mi hijo. O sí va con él. Sí lo pudo haber hecho, ¿verdad? A veces somos injustos, ¿verdad? Y con la pura queja que nos dan vamos sobre la idea y juzgamos antes de averiguar qué fue lo que pasó realmente, ¿verdad? Antes de preguntar, porque a Dios nadie lo engaña, o sea, Dios conoce absolutamente todo, ahí está la omnisciencia de Dios, pero nosotros no conocemos todo, absolutamente. Entonces, hay diferencia, claro que sí, pero es a lo que voy. Pero en el caso de la relación que hay entre padre e hijo, es exactamente lo mismo. Y Dios sabía lo que tenía. Dios sabía que había rescatado a un pueblo que tenía una naturaleza pecaminosa como todos los pueblos del mundo. Dios eligió a su pueblo no porque fuera bueno, no porque hubiera hecho algo bien en la vida, sino simplemente por su misericordia. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, dice el Señor. Entonces, ¿cuándo fue que amó a Jacob? Desde el vientre de su madre. No había hecho nada Jacob para que lo amaran. Al contrario, estaba a punto de nacer y de hacer muchas cosas desde que nació. De hecho, por eso le pusieron el nombre de Jacob, ¿verdad? Porque había salido la manita, ¿verdad?, del bebé, salió trabada al calcañar del otro niño, ¿verdad? Y esa fue la causa, ¿verdad? Así como queriendo ganar, así como que, espérate, no salgas, yo quiero salir también. Bueno, así lo interpreto yo, ¿verdad?
Y estaba él a punto de vivir una vida de engaño, de estafa, haciéndole honor a su nombre, ¿verdad? Jacob, engañador, estafador, usurpador. Y entonces, hermanos, este Jacob fue escogido, fue amado desde el vientre de su madre. No había hecho nada bueno para merecerse algo así. Entonces Dios eligió a su pueblo por pura gracia, por pura misericordia nada más. Y los apartó. Pero ellos no se diferenciaban en nada en naturaleza de pecado con los demás pueblos. Si Dios no los hubiera elegido, ellos no se hubieran salvado. Dios los eligió para darles sus mandamientos, para darles su ley y para que fueran guiados hacia el Señor Jesucristo, primeramente ellos y después los gentiles también. Muchos gentiles alcanzaron salvación por medio del pueblo de Israel. Se iniciaron, o se puede decir como, en el judaísmo, ¿verdad? O sea, empezaron a ser parte del pueblo de Israel, aún siendo gentiles. Pero era porque también entraron a ese camino que Dios tenía para apuntando hacia el Mesías, hacia el Señor Jesús. Entonces, esa es la razón, hermanos, humana por la que Dios les da este mandamiento. Dios sabía lo que tenía, como su pueblo que era, sabía que al igual que todos había una naturaleza pecaminosa que entró al hombre desde que pecó contra Dios allá en el huerto del Edén. Dios sabía perfectamente eso. Y lo mismo también pasa con nosotros, hermanos. Dios sabe lo que hay en nosotros, por eso nos da sus mandamientos. No es algo en automático, hermanos. El Espíritu Santo está en nosotros y es el que nos guía a obedecerle, pero nosotros necesitamos su palabra para saber cuál es su voluntad. Y el Espíritu Santo, que es el autor de la palabra de Dios, es el que nos guía y nos instruye y nos da sus mandamientos para que nosotros podamos obedecerlos. Nos da el poder también para que los podamos obedecer. Nos da todas las facultades que necesitamos para que podamos obedecerle. Entonces, si nosotros, hermanos, nos sentimos que tal vez Dios le hemos fallado en muchas ocasiones, ¿verdad? Que hemos pecado contra Él. Si pensamos que Dios nos está viendo con desprecio porque le hemos fallado, pues si vemos la historia del pueblo de Israel, hermanos, pues tenemos que saber que estamos equivocados. ¿Cuánta misericordia no tuvo Dios con su pueblo, aún sabiendo cómo era? De hecho, yo pienso que esa es la misericordia de Dios, porque Dios sabía cómo eran su pueblo, y aún así, Él les daba su misericordia. El amor de Dios es incondicional. Dios no te condiciona su amor de tal forma que te dice, si te portas bien, entonces te amo. Pero si te portas mal, no te amo. Dios te ama en todo tiempo. Lo que sucede es que si te portas bien, si eres obediente a Él, entonces Dios te bendice, Dios te da sus promesas, las ejecuta en tu vida, porque también es de saberse que toda promesa trae una condición, un mandamiento también. Entonces Dios, las promesas ya las tienes, pero vienen a materializarse, permíteme utilizar esta palabra, en tu vida, por medio de sus mandamientos, de su palabra. Entonces, Dios, hermanos, al saber lo que nosotros somos, ¿verdad? Aún así, Dios continúa dándonos de su misericordia. Y eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta por si alguien batalla, porque sé que sí los hay. Si alguien batalla para darle gracias a Dios, porque no saben por qué darle gracias a Dios, pues para empezar ahí está eso, ¿verdad? Que Dios nos perdona cada vez que nosotros le fallamos y su misericordia sigue amaneciendo ahí.
Sigue saliendo como el sol cada día a nuestra vida. Nos sigue aceptando, nos sigue dando la entrada, ¿verdad? El día de hoy escuché, no vi en las noticias, pero alguien me dijo que había temblado. ¿Dónde tembló? En Guadalupe. Yo un poquito antes de que eso pasara, sentí como una vibración en el suelo. Pero dije, a lo mejor es algo de, no sé, de a veces que pasan camiones o no sé, ¿verdad? O alguna cosa, ¿verdad? Porque fue muy, ¿cómo se dice? Muy sutil, muy leve, casi nada. Pero sí se sintió. Y como una hora después llegó un compañero y dijo, oigan, sí supieron que tembló. Y dijo, oye, pues fíjate que sí sentí muy leve, pero sí, nada más que no, por lo mismo no consideré que fuera eso. Bueno, Dios nos dejó entrar aquí a su casa, hermanos. Dios tiene el control de todo. Dios tiene control de la naturaleza. En cualquier momento puede temblar. Sin embargo, hermanos, Dios nos permitió llegar hasta aquí, entrar por esa puerta y estar con bien aquí. O sea, nada nos detuvo para que estuviéramos aquí. Tal vez hubo obstáculos y lo que quieran, pero nada nos detuvo. O sea, Dios tuvo misericordia, nos libró el camino, quitó las cargas de nuestro corazón. O incluso las dejó ahí para que pudiéramos también venir, porque a veces también necesitamos ser probados por Dios para que nosotros sintamos esa necesidad de Él y para estar aquí. Entonces ahí está una razón para dar gracias, ¿verdad? Que estamos aquí, que tenemos vida, salud. A Dios le agrada que des gracias. Es que cuando haya oportunidad, aquí mismo en la iglesia o en otro lugar, hazlo, ¿verdad? No te quedes sentado, no te quedes callado. Abre tu corazón, ¿verdad? Y dile al mundo, a la gente, por qué le das gracias a Dios, por qué glorificas su nombre. Porque hay mucho por qué darle gracias a Dios por su misericordia. Entonces, bueno, esa fue una cápsula, un paréntesis. Esa es la razón, hermanos, la razón de este mandamiento. Hay otra razón también, pero esa es más del lado de Dios. ¿Por qué Dios les dice que se guarden de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar? Les dice así: guárdate de hacer alianza. Esa razón es de ese mandamiento, es más de Él, es algo más de Él, ¿verdad? Algo que sí tiene que ver con nosotros, pero creo que ese es precisamente el origen. Ahorita decíamos que es como que el principio del mandamiento, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos da ese mandamiento a nosotros, que nos guardemos, ¿verdad? Porque sabe nuestra naturaleza. Sabe que si es puesta la tentación delante de nosotros, podemos caer porque hay en nuestro corazón esa naturaleza pecaminosa, y por eso nos da el mandamiento y nos da el poder para obedecerlo con el Espíritu Santo. Pero esa razón, esa segunda razón, hermanos, la razón divina, es porque Él nos ama y Él es un Dios celoso. Dice en Santiago que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, primeramente quisiera ver este versículo más adelantito, en el versículo 14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Fíjense, 2 veces dice. Cuando dice 2 veces es porque lo está confirmando, ¿verdad? No fue algo que dijo de pasada. Que nos quede claro, ¿verdad? Dios es un Dios celoso. Ahora, los celos de Dios no son como los de nosotros, así como la ira de Dios no es como la de nosotros. Es diferente, no tiene nada que ver una cosa con otra. La ira de Dios es santa. La ira de Dios no se origina por
en el pecado. La ira del hombre sí se origina en el pecado. Porque cuando hay ira en el hombre, hay malos deseos, ¿verdad? Hacia las personas. Pero cuando viene la ira de Dios, no hay malos deseos en Dios. Simplemente la ira de Dios representa su santo juicio. Representa esa ira. Por supuesto que es un enojo. Claro que sí. No estoy diciendo que no sea un enojo. No estoy diciendo que sea algo que está, ¿cómo se dice? Disfrazado, ¿verdad? Como de justicia. No, es un enojo. Dios se enoja por el pecado que hay. A Dios le molesta, sí. Pero ese enojo no viene de una naturaleza pecaminosa, porque Dios es santo. No puede venir de ahí. Entonces, de la misma manera, ese celo de Dios no viene de la naturaleza pecaminosa. Ese celo es un celo santo también. Ese celo significa que Dios nos quiere nada más para Él. O sea, tiene que ver con su amor, tiene que ver también con su santidad, con ambas cosas. No es solamente porque Él sea santo y a Él le molesta que nosotros seamos pecadores. No es por ahí. Sino que Él es santo, ¿verdad? Y quiere un pueblo santo, apartado para Él, nada más. Pero también tiene que ver con su amor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Así, de esa manera, Dios quería lo mejor para su pueblo. Él sabía que si les daba estos mandamientos, había una posibilidad de que no lo obedecieran, de que pecaran contra Él. Pero también sabía que si les daba estos mandamientos, eso les iba a ayudar, ¿verdad?, a seguir ese camino hacia Cristo. Ese ayo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ese guía hacia el Señor Jesús, hacia el ministerio del Espíritu Santo, que es la ley. O sea, la guía es la ley. Esa ley guiaba al pueblo de Israel hacia el Señor Jesús. Este mandamiento que Dios les da, hermanos, es precisamente por eso, ¿verdad? Porque tiene que ver con el celo de Dios, porque nos quiere solo para Él. Y eso es algo que nosotros deberíamos valorar. Esa palabra es muy débil, hermanos, pero no encuentro otra. Es algo que nosotros deberíamos glorificar. Ese celo de Dios, hermanos, es un privilegio para nosotros. Porque Dios no cela a otro pueblo. Dios cela a su pueblo como lo hizo con su pueblo Israel. Dios guarda a su pueblo, lo protege, lo pone como el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? ¿Cuántas veces traté de poner, ¿verdad? Como la gallina pone sus polluelos, ¿verdad? Así, debajo de sus alas. Entonces, de esa manera, hermanos, de esa manera Dios nos quiere ahí con Él. O sea, es un privilegio, porque no quiere así a nadie más. Claro que Dios quiere que se salve todo el mundo. Claro que Dios quiere la salvación para todo el mundo. Dios quiere que todos los hombres lleguen al arrepentimiento, al conocimiento de Él. Pero, ¿a quién cela Dios? Dios no cela a aquel que lo aborrece. Es decir, a aquel que no conociendo a Cristo, aborrece a Dios. Dios cela a su pueblo, y en este caso somos nosotros. Es un privilegio, hermanos, que nosotros sepamos qué es lo que piensa Dios de nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios que nos haya dado un instructivo y se haya ido lejos para ver qué hacemos con Él, ¿verdad? Es un Dios que nos dejó sus instrucciones en su ley, su palabra, pero también
nos dejó al Espíritu Santo, es decir, a otro como Cristo. Es como si Cristo estuviera con nosotros, el Espíritu Santo. Así como Cristo ayudaba a sus discípulos, los guiaba, Cristo era celoso también con ellos. Él les decía, guárdense de los fariseos, guárdense de hacer su propia justicia, no sean como ellos. El Señor Jesucristo se mostraba así, celoso. Se mostraba celoso de las cosas de Dios también. Como cuando tomó un látigo, ¿verdad? Un azote, y sacó a todos los vendedores, los cambistas, de ahí del atrio de los gentiles en el templo. El Señor Jesucristo mostró ese celo por las cosas de Dios. De esa manera, hermanos, el Señor nos cela a nosotros. Y por eso nos da sus mandamientos. Por eso quiere que nos congreguemos también. No es por nada que Dios nos da esos mandamientos de que no nos dejemos de congregar. Esos mandamientos de que, pues de que estemos en comunión con Él, ¿verdad? Y con nuestros hermanos. No es por nada que Dios lo hace, es porque nos ama, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Sabe que es bueno, que os améis los unos a los otros. Un mandamiento nuevo, hermanos. Algo que siempre me impacta mucho, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo haya dicho algo así. Un mandamiento nuevo. Dios había dicho que amaran al prójimo, ¿verdad? En la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo les da un mandamiento nuevo a ellos. Y les dice, o sea, a sus discípulos, que se amen unos a otros, pero con un amor especial, como yo los he amado. Ahí se muestra también en el amor de Cristo con sus discípulos y también con nosotros, se muestra el celo de Dios. De esa manera nosotros podemos entender a qué se refiere el celo de Dios, porque si lo vemos, hermanos, aunque ya vimos cómo Dios manifestó su amor por medio de sus milagros y cómo lo seguiría haciendo en el camino que ellos seguirían hacia la tierra prometida, luego en el cautiverio, luego en el regreso, en todos esos acontecimientos se vería la mano de Dios. Podemos verla en la lectura de la palabra de Dios, ver el amor de Dios. Pero hace falta revelación para que nosotros lo podamos ver. Al momento de estarlo leyendo, Dios pone eso en tu corazón y te muestra ese amor que Dios le tuvo a su pueblo. En el Nuevo Testamento viene de una forma más específica, por medio del Señor Jesús. Y de esa manera nosotros podemos conocer lo que aquí nos está diciendo. O sea, ¿en qué consiste ese celo de Dios? Del por qué nos da sus mandamientos. Ese celo es amor, misericordia. Y es necesario también. Es algo que nosotros necesitamos saber, que Dios es un Dios celoso, porque eso también nos va a hacer a nosotros tomar conciencia, voltear a ver al Señor, sabiendo que ese celo también hace que vengan consecuencias a nuestra vida por nuestro pecado, por insistir e insistir y volver a insistir en la desobediencia a Dios, en lo que Dios les estaba diciendo. Guárdate de hacer alianza, ¿cómo dice? Con los pueblos moradores de la tierra donde has de entrar. Ahorita decíamos, y con esto cierro, ahorita decíamos que Dios cela a su pueblo, ¿verdad? Que no cela a nadie más. No cela a nadie de la gente que está allá afuera. Los ama, quiere que sean salvos, quiere que vayamos por ellos, porque quiere también manifestar su salvación por medio del Señor Jesús. Pero a ellos no los cela, a nosotros sí, porque somos su pueblo. Sin embargo, hermanos, aún habiendo dicho esto, tenemos que saber que este mandamiento no significa que nosotros vamos a despreciar a la gente de afuera. Porque precisamente, si no, ¿cómo se van a salvar? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Entonces,
para que ellos se salven, nosotros debemos mostrar un amor hacia ellos, ese amor que Dios les tiene, así como Dios lo mostró a nosotros. Dios nos tuvo mucha paciencia a nosotros. Y si nos ponemos a observar a nuestro alrededor, a la gente que cotidianamente hace cosas que nos molestan, ¿verdad? En mi caso particular siempre lo menciono, pero al volante, ¿verdad? A veces uno se deja llevar por la ira y por pues por malos pensamientos, ¿no? Cuando vas manejando. Pero si te pones a pensar que ellos o la gente que tú piensas que te molesta no te ha hecho tanto mal como nosotros sí le hicimos a Dios. Porque no, por culpa de otras personas, digo, espero que no haya un caso cercano aquí, ¿verdad? Un caso familiar, o un caso personal, ¿verdad? Así. Pero a nosotros no nos ha pasado que por culpa de otras personas hayan asesinado a nuestro hijo. No nos ha pasado. A Dios sí le pasó. Por nuestra culpa, Cristo fue crucificado. Y aún así, Dios nos amó. O sea, hubo necesidad de que el Hijo de Dios fuera sacrificado, muerto, aunque iba a resucitar. Pero aún así, Dios nos amó, hermanos. Entonces, nosotros también debemos considerar que la gente que nos rodea y que, como no conocen al Señor, nos hacen mal, y aun cuando lo conozcan, debe haber esa paciencia en nuestro corazón de saber que Dios los ama. Orar por ellos, soportar, ¿verdad? Soportar, de ahí es donde va a venir nuestro testimonio. ¿Qué testimonio va a ser que nos andemos peleando, discutiendo allá en la calle, ¿verdad? O en la fila del banco, o en la tortillería, o cualquier cosa? ¿Qué testimonio va a ser? Ahora, si no te preocupa el testimonio, porque a fin de cuentas es raro que le compartas a alguien de Cristo, pues necesitas saber que el mundo te está observando. Y que esa gente con la que no debes hacer alianza, pero una alianza pecaminosa, tú puedes tener amigos, aunque no sean cristianos, para que se salven, porque si no, ¿cómo se van a salvar? Tú puedes tener amigos, pero no hagas alianza con su pecado. En una ocasión, una persona a la que yo le compartía de Cristo en el trabajo, hace ya, cuando apenas empezaba el trabajo, en el camino, perdón, fue por ahí del 2006. Estaba yo trabajando en una fábrica y el compañero de enfrente, pues, él me hacía preguntas. Yo le llegué a compartir de la palabra en una ocasión y a partir de ahí no me dejó en paz, me hacía preguntas y preguntas y yo le respondía todo lo que me preguntaba, o al menos trataba de hacerlo, ¿verdad? Y él estaba fascinado, ¿verdad? Con la palabra que yo le contaba, así las historias de la palabra de Dios. Y en una ocasión que lo invité a la iglesia, me dijo: yo voy a tu iglesia si tú vas conmigo a la cantina. Y yo accedí, fíjese. Dije, bueno, pero vas a ir a la iglesia si yo voy a la cantina contigo. Pero ya sabes que yo no tomo. No, sí sé que no tomas, pero vamos a la cantina y nada más me acompañas. Yo voy a tomar y tú vas a estar ahí conmigo y vas a, ¿cómo se dice? Y después yo voy a la iglesia en otra ocasión. Órale, ya está. Y pues se hizo el reto, ¿verdad? Y yo fui a la cantina. Le platiqué a mi esposa. No estuvo muy de acuerdo, pero dijo, bueno, pues si eso va a ayudar a que se salve su alma, ¿verdad? Y estuvimos ahí en la cantina. Me insistió tanto
porque tomaron una cerveza que me acabé un cartón, hermano. Se cree. Me insistió tantas veces, hermano. O sea, yo le había dicho y él no guardó su palabra, ¿verdad? Yo le había dicho, yo no voy a tomar y no me vas a ofrecer. Me estuvo insistiendo y yo le decía, no. Ya, está bien. Sobre, pues una no es ni una y que no, te digo, ¿verdad? Vamos a platicar de otra cosa. No hablamos de Dios ahí. Tal vez lo pude hacer, no. Pero el caso es que, pregúntenme si luego fue a la iglesia él. No fue. No cumplió con su palabra. Y no tenía por qué hacerlo. ¿Por qué lo iba a hacer? Porque no era un buen cambio, ¿verdad? ¿Cómo ibas a cambiar algo bueno por algo malo? O sea, no era una buena moneda de cambio, para empezar. Que yo fuera a la cantina y que él fuera a la iglesia. O sea, que yo hiciera algo vil y que él hiciera algo precioso. No era algo bueno. No tenía por qué hacerlo. ¿Por qué cumplir con su palabra? A fin de cuentas no conocía a Cristo, él. Y no tenía él esa nueva naturaleza que lo hubiera ayudado a cumplir con esa palabra, que esa promesa que él había hecho. Entonces, no hagan algo como eso, hermanos. Por eso les digo, no hagan algo como eso. Eso no es bueno. Cuando los reten así, la gente no cumple con su palabra porque a fin de cuentas no conocen al Señor, no tienen en su corazón el poder del Espíritu Santo como nosotros sí lo tenemos. Pero sí puedes hacer amistad con ellos. Solo con este ejemplo quiero decir que no comulgues con el tipo de vida que llevan, con las cosas que hacen, ¿verdad? Con las ofensas que le hacen a la demás gente, con las facturas chuecas que hacen, ¿verdad? Con las estafas, con las mentiras. No comulgues con ese tipo de vida, pero muéstrate amable, muéstrate como el Señor Jesús, en ese sentido, ¿verdad? Abierto a hablar con ellos, a aconsejar. Ahí está una gran oportunidad para que compartas tu fe. Entonces, a eso se refiere también en nuestra vida ese mandamiento, aunque aquí aplicaba de una forma distinta, porque lo que Dios iba a hacer era que Él iba a sacar a todos esos pueblos para que ahí viviera el pueblo de Israel. Dios no quería que hicieran amistad con ellos. O sea, ahí era más tajante todo. Tenía que ser así, mientras llegaba el Señor Jesús. Mientras no hubiera llegado, no podían hacer las cosas de otra manera. Mientras el Espíritu Santo no estuviera en ellos, ellos no podían hacer las cosas de otra manera. Por eso tenía que ser así. Dios iba a sacar a esos pueblos para luego introducir a su precioso pueblo a la tierra prometida. Y todas las cosas que vendrían después. Entonces, hermanos, no hagamos alianza con los comportamientos, las conductas pecaminosas de la gente. No, si vemos que todavía están en nuestro corazón, tratemos de erradicarlas y busquemos obedecer su palabra. Ya vimos que Él ya sabe lo que tiene como hijos, ya sabe que hay en nosotros naturaleza pecaminosa, pero también sabe que hay una nueva naturaleza en nosotros, que tiene el poder del Espíritu Santo para buscarle, para obedecerle. También sabe eso. Y ahora nosotros también podemos, si ya lo sabemos, reafirmarlo. Y si no lo sabemos, pues también conocer esto, ¿verdad? Para que nos ayude en nuestra vida diaria. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Señor, porque vemos que tu amor es tan grande, Señor, que hay un celo para con tus hijos, Señor. Tú quieres que solamente estemos contigo, Señor. No podemos, Señor, estar, como dice tu palabra también, en la mesa de los demonios y en tu mesa también. No se puede tener comunión con Cristo y con Baal. Gracias, bendito Dios, porque tú nos lo has dejado bien claro, Señor. Pero también te pedimos que nos ayudes, porque tú quieres eso de nosotros, que nos ayudes a ganar a otros para Cristo, a dar un buen testimonio, Señor. Que nos ayudes, bendito Dios,
a mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida. Gracias, bendito Dios, por este mensaje que nos has dado el día de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.